Hablar con Nicolás Papalía, es psicólogo y abogado, especialista en género y violencia. Nicolás, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montorfano los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín, Santiago, Rocío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos, Nicolás. Bueno, nos hemos deconstruido los varones en estos últimos años, o más o menos. Bueno, yo creo que, como la mayoría de las cosas, se trata de un proceso, ¿no? La deconstrucción no es algo que uno logra de un día para el otro, Sí. sino que tiene que ver con ir desarmando estas normas culturales, estas reglas con las que crecimos, que aprendimos desde chicos, y que, bueno, a medida que van transcurriendo el tiempo, que se van generando determinados cambios generacionales, como recién mencionaban ustedes, también se van transformando, y uno no lo va a cambiar de un día para el otro. Digamos, aquello que aprendió de chico y que creció con eso, lo va a ir transformando a medida que la vida le va planteando distintas situaciones, distintas cuestiones que tenga que atravesar, ¿no? Así que hemos, creo yo, en términos generales, en términos sociales, iniciado un proceso muy interesante de transformación hacia una sociedad más igualitaria, pero por supuesto que no lo vamos a resolver de un día para el otro, ¿no? Claro, a ver, yo digo, capaz que digo burradas y usted, Nicolás, me ayuda a corregirme al aire, no hay problema. Por ejemplo, el hombre haciéndose más cargo de las cosas de la casa y de los hijos es un proceso de deconstrucción. Exacto, eso hace parte, sí. Bien. Porque uno, digamos, cuando habla de estos temas tiene que entender que, digamos, las personas no hacemos las cosas de determinada forma por naturaleza. Nicolás, ¿voy a interrumpir? Sí. ¿Y por qué lavar los platos te haría menos violento? En realidad, porque hay que entender todo esto como un continuo. Ahí voy, digamos. Esto vamos a tomar como punto de partida esta cuestión, ¿no? O sea, las personas no hacemos las cosas por naturaleza, sino que lo hacemos por convención social. Es decir, todo, digamos, cómo somos varones, cómo somos mujeres, las cosas diferentes que hacemos varones y mujeres no tienen tanto que ver con nuestra naturaleza, con nuestra anatomía, sino con cómo se fueron construyendo las relaciones sociales a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay tareas, roles, funciones que socialmente se le asignan a las mujeres y se le asignan a los varones. Bien. Pero no solo, el punto central en la cuestión neurálgica es que no solo se le asignan diferentes tareas, sino que en términos sociales se jerarquizan, es decir, se valoran más unas tareas por sobre otras. Entonces, en esta línea, a las mujeres siempre se las vincula con las tareas de cuidado, ¿no? Lo que tiene que ver con la organización del hogar, el cuidado de los chicos, de las personas mayores, mientras que históricamente los varones nos hemos ocupado de otras tareas que tienen que ver más bien con la vida pública, ¿sí? Con la política, digamos, bueno, podríamos decir las actividades empresarias, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre tradicionalmente y que en los últimos años hemos ido cambiando de alguna manera. ¿Sí? Ese es como el entramado social en el que nosotros estamos. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? Que precisamente, digamos, para ser reconocidos como varones, es decir, a los varones se nos enseña desde chicos que para poder ser reconocidos por nuestros pares como varones, nosotros tenemos que ejercer esos roles, esas funciones. Y en esos roles y en esas funciones hay una cuestión de poder, de jerarquía, ¿sí? Entonces, el varón que no lava los platos no está ejerciendo violencia, porque si no estaríamos banalizando la cuestión de la violencia. Claro. Pero lo que sí está haciendo es sostener una determinada forma de organización social que genera desigualdad. Claro, se entiende. Si es digo, mi abuelo, me acuerdo, se sentaba en la punta de la mesa y hasta que él no levantaba los cubiertos, él no se podía empezar a comer, digo. Exactamente. Hoy, bueno, ellos si llego tarde ya comieron, digamos, ¿no? Pero, claro. Digo, hay un proceso que involucra toda una cosmovisión y no solo un hecho o un trabajo en particular, ¿no? Claro, exactamente. Eso es digamos, lo que sucede, ¿no? Y por eso también los cambios son graduales, porque tiene que ver con las normas cotidianas, ¿sí? A veces uno piensa, cuando habla de la violencia, las cuestiones de género, en los femicidios o las agresiones sexuales, y no, o sea, tiene que ver con
las cosas con las que vivimos cotidianamente. Y además también tener en cuenta esto, es que no, cuando hablamos de los temas de género, no hablamos solo de temas de mujeres, claro, hablamos de temas que también nos atraviesan a los varones, porque los varones también sufrimos las cuestiones de género. Cuando uno analiza, por ejemplo, las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito, sí, mayoritariamente morimos los varones. Claro. Ni que hablar cuando pensamos en el sujeto de la guerra, también somos varones. ¿Sí? Las tasas de suicidio, particularmente de suicidio adolescente, están mayoritariamente representados por varones. Y todo las situaciones de calle, las personas en situación de calle, también, mayoritariamente varones. También. Entonces, todo eso tiene que ver también con cómo se nos enseña a los varones a ser varones, que ese para mí es el nudo central, digamos, de la violencia. Hay otra situación que a veces ocurre y que es, por ejemplo, al varón se lo contempla menos en los ambientes laborales desde, digamos, en el sentido de que si vos decís, no, hoy no pude porque tengo el nene enfermo, medio como que se te ríen, como que no te creen en ese rol, como diciendo no es excusa para vos. En cambio para a una mujer sí se le contemplaría. Digo, también ahí nosotros sentimos esto de cambiamos de roles, nos hacemos cargo de otras cosas, pero no siempre se contempla, por ejemplo, en el ámbito laboral para un varón, ¿no? Exactamente, porque lo que se espera de los varones es precisamente que no se hagan cargo de esas tareas. Claro. Entonces el varón que se queda en la casa cuidando a los hijos es menos varón, por no decir, digamos, más femenino, más mujercita, más maricón, digamos, ¿no? Bien. Todas esas cosas que seguramente en algún momento de nuestra vida, digamos, nos ha tocado atravesar. Nicolás, y preguntarte con respecto a también los cambios discursivos, que me animaría a decir que son cambios que son complicados porque es revisar no solo acciones, sino la forma de cómo nos expresamos, y la forma de expresarnos muchas veces va con los sentires. Mientras estabas hablando se me ocurrió esta frase de que a veces ocurre, y la he escuchado, que el varón a veces tiende a decir, y no todos los varones sino algunos, vamos a aclararlo, te lavé, te cociné, te hice la cama, siempre refiriéndose a una mujer, te hice esto, te hice lo otro. Exacto. Ahí es una reafirmación obviamente de un rol de género, de enumerar como cosas como si fueran favores y no el asumir quizá roles de la casa. ¿Cómo hacemos para cambiar los discursos? Y también supongo no, es así, pasa con las mujeres, que a nosotras decimos, pero no arreglaste, no sé, tal luz, tal foquito de luz, y como que también asociamos eso que es un rol más bien masculino y no lo podemos hacer nosotras. ¿Cómo hacemos para cambiar esos discursos? Tal cual, totalmente de acuerdo, Rocío. Arranco por el final de lo que mencionaste, para también mencionar que este digamos, sistema desigual, para decirlo de alguna manera, es también sostenido por las mujeres, ¿no? Porque muchas veces se señala y se pone siempre el énfasis en los varones, pero es algo que tiene que ver con todas las personas y cómo todas las personas reproducimos esas prácticas sociales, ¿sí? Entonces, ese me viene bien el pie, digamos, como para señalarlo. Y en relación con el tema del lenguaje, es muy importante, como bien vos mencionabas, porque a esta altura ya no podemos poner en duda que el lenguaje, digamos, crea realidad, ¿sí? O sea, no es una cuestión inocente en el lenguaje, ¿sí? Ahora, yo también trato de no ser tan estricto, digamos, en eso, porque si logramos, por ejemplo, cambiar algunas prácticas, como por ejemplo que un varón se haga más cargo de las tareas del hogar, digamos, yo no le voy a echar toda la responsabilidad si utiliza un te hice tal cosa. En todo caso, lo que hay que ir haciendo paulatinamente es señalar, no, mira, no me estás haciendo algo que también te corresponde a vos, no es mi tarea, ¿sí? O sea, yo creo que hay que, por más que, digamos, sea una tarea tediosa, hay que apostar a la pedagogía, ¿sí? Pero a la pedagogía no desde el señalamiento de estás haciendo mal, sino de, che, mirá, o sea, esto debería ser de esta forma. Seguramente vos en tu casa, como decía recién el compañero, lo aprendiste de esta otra, ¿no? O sea, tu abuelo se sentaba y hasta que no se movía, nadie, digamos, empezaba a comer. Bueno, ahora las cosas son distintas, las podemos hacer de otra forma, ¿sí? Entonces me parece que eso es el punto, es seguir apostando a la pedagogía, porque en definitiva
Por supuesto que, como bien vos decías, hay casos y casos, pero en definitiva esto es algo que reproducimos muchas veces ni siquiera con la intención, ¿no? O sea, que se reproduce de manera inconsciente. Entonces, bueno, digamos, la mejor forma de poder transformar, de desestructurar y construir una nueva forma de comportarnos es haciendo pedagogía. Nicolás Palpalía, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil y muy claro, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nicolás Papalía, es psicólogo y abogado especialista en género y violencia.